algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es una gran bendición estar una vez más delante de nuestro Dios. Le damos gracias porque nos permite poder estar delante de Él. Sabemos, hermanos, que los días que estamos viviendo son difíciles, pero tenemos a nuestro Dios. Él es nuestro Padre, Él nos guarda. Confiemos en Él, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto y lo vamos a hacer orando.
Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, primero, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, entre nosotros, que seas tú, Padre, en cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder estar reunidos en espíritu, Señor, delante de ti, para alimentarnos de tu palabra, Señor, y para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, para entonar alabanza, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Y te damos gracias, Señor, por el inmenso amor que has tenido con nosotros, Padre. Y es por eso que estamos delante de ti, Señor, porque tu misericordia ha sido tan grande, Padre, que nos lavaste, que nos compraste, que nos libraste, Señor, que nos perdonaste, Padre, y que nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Padre, permite que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos en esta mañana, Padre, para escuchar tu palabra. Estemos atentos, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, y entendimiento. Gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 25. Vamos a darle lectura, el Salmo número 25. La palabra de nuestro Dios nos dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanzas. Vamos a entonar las alabanzas. Solo a ti, Dios y Señor, cuán grande es Él, fuente de la vida eterna. Después de que entonemos las alabanzas, vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano Pablo.
Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. El Salmo número 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos tributarte a ti toda la alabanza y la adoración, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, justo, santo y todopoderoso. Señor, queremos rogarte que en tu ley, que en tu palabra encontremos nuestra delicia y que nuestro anhelo sea meditar en ella de día y de noche. Padre, este grupo de hijos tuyos se reúne y te implora la intervención del Espíritu Santo para que sea Él el que nos bendiga y nos edifique con tu poderosa palabra. Este es nuestro clamor, el cual elevamos ante tu trono de gracia a través de los méritos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pues qué gozo llena mi corazón, hermanos, de estar nuevamente con ustedes para poder estudiar la palabra. Vamos juntos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13. El tema que vamos a tratar hoy es el cristiano y la oración. Es el título de nuestra predicación, el cristiano y la oración. Si quieren acompañarme en la lectura o si quieren solamente escuchar, solamente pongan mucha atención a estos versículos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la oración? Cuando nosotros hemos respondido, a lo mejor alguien se ha acercado hacia nosotros y nos ha hecho esta misma pregunta: ¿qué es la oración? ¿Nosotros qué hemos respondido? Dejo un momento para que pensemos en nuestra respuesta, pero lo más probable es que nosotros hemos respondido que la oración es hablar con Dios o platicar con Dios. No me dejarán mentir que es así. Y esto en algún sentido es correcto, pero la oración es más allá, es un arma poderosa en nuestras manos.
Y es mi oración al Señor que después de haber estudiado un poquito más a fondo respecto a la oración, pues nosotros podamos hacer uso adecuado y entender de la bendición que nos hemos estado perdiendo por no orar de manera adecuada. Entonces, decíamos, la oración para nosotros se ha convertido en un medio para alcanzar un fin. Y ese fin normalmente es un fin egoísta. Y es que, siendo honestos, nosotros para lo que la mayor parte de las veces, y no digo que todos, pero pues sí la gran mayoría y la mayor parte de las veces, usamos la oración para pedir, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, bendíceme, Señor, por favor, te encargo. Inconscientemente a lo mejor, pero actuamos de forma egoísta. Para algunos también es una especie de último recurso, es algo así como una especie de paracaídas espiritual, por así decirlo, ¿no? Ya cuando el avión se descompone, ya cuando el avión está en llamas o está a punto de explotar, saltamos y activamos el paracaídas de la oración como el último recurso. La oración tiene una manera de verse desde una perspectiva equivocada, porque la vemos a nuestra conveniencia, como decíamos hace un momento, y a nuestra manera, en lugar de verla a la manera de Dios. Pero qué bendición tener la palabra, y qué bendición que sabemos que Dios es paciente y a través de su palabra nos enseña. Y si hemos hecho uso de la oración de manera equivocada, pues estudiando su palabra y a través de su espíritu vamos a aprender de qué manera tenemos que orar y cómo tenemos que usar la oración. Entonces la oración también no es primordialmente para nosotros, la oración es para Dios, no es para adquirir lo que pensamos que nosotros necesitamos, es más bien para darle a Dios una oportunidad de manifestar su gloria y su esplendor. La realidad, hermanos, de cuando oramos es que vamos al lugar del trono mismo de Dios y tenemos comunión con el Creador del universo. Si en realidad, amados hermanos, entendiéramos lo que significa un regalo tan maravilloso, que si eso fuera lo único que obtenemos de la oración, esto sería suficiente para motivarnos a orar constantemente. Cuando nosotros oramos, hermanos, aunque físicamente nosotros no lo podemos ver, estamos delante del trono de la gracia. La oración, hermanos, es todavía más que el privilegio de tener comunión con Dios o de hablar con Dios como comúnmente lo decimos. La oración es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria y su majestad. La oración le da a Dios un medio por el cual puede demostrar quién es Él y su poder. La oración es siempre y sobre cualquier otra cosa un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión de parte de nosotros a la misma. Todas nuestras peticiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, todos nuestros problemas, todos están sujetos a la voluntad perfecta de Dios. Y para estudiar el pasaje que acabamos de leer, vamos a dividirlo en dos secciones. Del versículo 5 al 8 de Mateo 6, lo titulé ¿Cómo no debemos orar? Esto lo vamos a estudiar el día de hoy. Y del versículo 9 al 15 lo titulé ¿Cómo debemos orar? Y si el Señor lo permite, lo estudiaremos la próxima semana o en 15 días, de acuerdo a cómo el Señor nos dirija a hacerlo. Entonces, Mateo 6, de los versículos 5 al 15, lo dividimos del 5 al 8, cómo no debemos orar, y del 9 al 15, cómo debemos orar. Entonces, hermanos, ¿cómo no debemos orar? Leemos nuevamente de los versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta sección que vamos a estudiar hoy, titulada ¿Cómo no debemos orar?, vamos a dividirla en 2 puntos. El primer punto es: no debemos tener orgullo ni vanagloria en la oración, ni tener el anhelo de ser alabado por los hombres. Repito, el primer punto de esta sección: no debemos tener orgullo ni vanagloria en la oración, ni tener el anhelo de ser alabados por los hombres. Bien, pues se infiere que todos los discípulos del Señor oran, o eso es lo que debería de ser. Y yo quiero pensar que todos los miembros de Iglesia Bíblica Maranata oramos, y no solamente por los alimentos al mediodía, sino tenemos un tiempo de oración. Alguien dijo: más fácilmente debería encontrarse vivo a un hombre que no respirase que a un cristiano que no ore. Hermanos, si falta la oración, falta la gracia. En este pasaje que acabamos de leer se menciona a los hipócritas como culpables de 2 grandes faltas cuando oraban. Primero, la vanagloria, de los versículos 5 al 6, lo describe Mateo, y después de los versículos 7 a 8, vana repetición. ¿Qué es una persona hipócrita? Bueno, hemos utilizado este término, pero el diccionario se refiere a una persona hipócrita como una persona que finge una cualidad, un sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Repito la definición: que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Vamos a observar aquí. ¿Cuál era la práctica de los hipócritas? Bueno, los fariseos, en todas sus costumbres de devoción, en su vida religiosa, era obvio que su intención primordial era ser alabados y reconocidos por sus prójimos. Esa era su intención. Por eso el Señor les llamaba hipócritas. Cuando parecían mirar hacia arriba en sus oraciones y clamar al Señor, sus ojos del alma miraban hacia abajo y buscaban ovaciones. ¿Cuáles eran los lugares que ellos escogían para sus oraciones, para sus devociones? Pues los mismos que para las limosnas. Esto lo describe los primeros versículos del capítulo 6 de Mateo, las limosnas. Y bueno, en su tiempo hablaremos también al respecto. Es mi intención, pues hago un pequeño paréntesis para decirles que el Señor ha puesto en mi corazón estudiar el Sermón del Monte. Esto lo tocaremos después. Entonces decíamos que ¿qué lugares escogían para hacer sus devociones? Bueno, los mismos que para las limosnas, lugares prominentes, donde todos los podían observar y todos podían decir de esos hombres: miren, qué hombres tan piadosos. Hermanos, Jesús no les reprocha por orar en público o en privado, porque a lo mejor alguno de nosotros nos preguntamos: bueno, entonces, ¿es malo orar en público? Pues definitivamente no, y eso no es lo que el Señor Jesús les reprocha. Lo que el Señor Jesús pone sobre la mesa y les hace ver a esos hombres es su orgullo, el corazón hinchado de orgullo. Orar de pie era una postura normal, inclusive nosotros lo practicamos, pero hacerlo en un lugar prominente por ostentación daba a entender orgullo y vanagloria, pues lo hacían para ser vistos de los hombres y no para el Señor. No lo hacían para ser aceptos por Dios. Ellos lo que querían era ser reconocidos y que los hombres dijeran: he aquí un hombre piadoso de Dios. Lucas 18, vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Capítulo 18. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se dirigían estos fariseos. Y que el Señor guarde nuestros corazones y nuestras vidas
de actuar de esta manera. Lucas 18, 9 al 14. ¿Están conmigo? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues no podemos dejar pasar el mensaje central de esta parábola, que es la justificación por fe. Ilustra la manera como un pecador que carece en absoluto de justicia personal es declarado justo delante de Dios en un solo momento, en un solo instante, por medio de un acto de fe en arrepentimiento. Este es el mensaje central. Pero por otro lado, con la exaltación de sus propias obras, el fariseo reveló que toda su esperanza se apoyaba en el hecho de no ser tan malo como los demás. Y es que, hermanos, nosotros actuamos de esta misma manera. Nosotros nos presentamos delante de Dios y a lo mejor no lo decimos tan abiertamente, pero sí pensamos que hay hermanos de la iglesia u otras personas que son más malas que yo, y entonces tratamos de justificar una vida mediocre, una vida tibia, una vida a veces en pecado, haciendo de ver al Señor que hay personas más malas que nosotros. Esto no es correcto. Entonces, este fariseo revelaba su condición, y él mencionábamos que se apoyaba en el hecho de pensar que no era tan malo como los demás. Carecía por completo de un sentido real acerca de su propia indignidad y su pecado. Él se sentía justo a través de sus propios méritos. En realidad el fariseo, hermanos, pues no fue al templo a orar. Él fue para que todo aquel que pudiera verlo y escucharlo supiera lo bueno que él era. El Señor nos guarde nuestros corazones. Entonces, ¿cuál era el resultado que obtenían estos hombres de esta ostentación? El mismo que en dar limosnas. Mateo 6, 1 al 4. ¿Cuál era el resultado? El aplauso del hombre. Pues hermanos, qué poca cosa. ¿De qué sirve obtener de los hombres el reconocimiento y los elogios si el maestro no nos dice un día: muy bien hecho, siervo bueno y fiel? La oración, hermanos, entendámoslo de esta manera, es como una audiencia privada ante el trono de Dios. Lo que pasa ahí en ese momento entre Dios y nosotros, en esos momentos tan solemnes de la oración, no puede servir de ostentación pública. ¿Cuál es la voluntad de Cristo en oposición a esta mala práctica? Bueno, el versículo 6 hay una frase que dice: mas tú, cuando ores. Se supone aquí que la oración personal es el deber y la práctica de todos los discípulos de Cristo. Veamos las instrucciones que aquí se dan a este respecto. En vez de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, como lo dice el versículo 5, entra en tu aposento, versículo 6, o en cualquier lugar retirado o solitario. Génesis 24, 63, escuchen: y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Entonces Isaac salía al campo a orar. El Señor Jesús narra en los evangelios que subía al monte para orar, y lo hacía en las noches, donde nadie lo veía ni nadie lo molestaba.
También el apóstol Pedro, recuerdan, él subía a la azotea a orar, Hechos 10:9 lo narra. No hay lugar poco solemne para orar, hermanos, si responde al propósito de la oración. Pero si las circunstancias hacen que nos sea imposible evitar ser vistos, no por eso hemos de dejar la oración, especialmente cuando su omisión produce mayor tacha, que es su observación. Debemos entender que el Señor no está prohibiendo el orar en público, todo lo contrario, nosotros podemos acercarnos al Señor en todo momento. Él lo que está señalando es la condición de nuestros corazones. Los fariseos no venían a orar a Dios, ellos oraban a los hombres. Debemos, hermanos, nosotros orar solamente al Señor y eso debe ser suficiente. Cada vez que nosotros elevemos una oración, tiene que ser con la idea, concentrados en que va dirigida a Dios. Sí, los hermanos nos están escuchando, pero debemos entender que oramos al Señor y eso debe ser suficiente. Oremos a nuestro Padre que está presto a escucharnos y a respondernos. Él se compadece de nosotros, hermanos, se inclina para ayudarnos, se inclina para socorrernos. Allí se encuentra Él en lo secreto, donde nadie más te ve, donde nadie más está especialmente cercano a ti, cuando tú estás lejano de los demás. Al estar con Él, nunca nosotros estaremos solos. En ocasiones Él tiene más deseo de escucharnos que nosotros de hablarle. Dice el versículo 6, Él ve en lo secreto hasta el fondo y sin perder ningún detalle de la situación. ¿Recuerdan el Salmo 139, 1 al 4? No lo busquen, solamente escuchen. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Los hipócritas tienen su recompensa al orar en público y con un corazón lleno de orgullo. Pero el de corazón sincero tendrá la recompensa de Dios, ya sea que oremos en público o en privado. Es recompensa, hermanos, no de deuda, sino de gracia. Una oración elevada a Dios de la forma correcta siempre tendrá respuesta. Esto no se nos debe de olvidar. Una oración elevada a nuestro Señor de manera correcta siempre tendrá respuesta. La segunda parte de esta sección, no debemos usar en la oración vanas repeticiones, parlotear sin acierto ni medida. Repito, el segundo punto, no debemos usar en la oración vanas repeticiones, parlotear sin acierto ni medida. Aunque el alma de la oración consiste en la elevación de la mente y el derramamiento del corazón en la presencia de Dios, que es lo que nosotros hacemos, también las palabras tienen su interés, tanto en la oración en privado como en la oración comunitaria. Lo que Jesús reprocha aquí, hermanos, son las vanas repeticiones. Vamos a notar lo siguiente. No es simplemente la repetición que a veces es una muestra del afán o de la angustia con que se ora, porque nosotros mismos lo hemos hecho así. Es tanta nuestra angustia, es tanto nuestro afán, es tanto nuestro sentir que somos muy insistentes, que somos muy repetitivos, pero esto no es lo que se señala aquí. Jesús mismo repetía y Él mismo insistía en sus oraciones. A lo que se refiere aquí es a las vanas repeticiones, es decir, la repetición mecánica o como le llaman algunos, la oración de rodillo. Alguien ha llamado así algunos rezos como los rezos católicos, ¿recuerdan el rosario? Bueno, pues algo así, a eso se refiere, a cuestiones que son repetitivas, que son sin sentido, que son huecas. Aquí también se refiere a hablar mucho y sin sustancia, y esto es resultado
de que a algunos les encanta oírse a sí mismos hablar. Eso no es correcto. No es que estén también prohibidas las oraciones largas. Cristo oraba durante toda la noche. No es el orar mucho lo que aquí se condena, hermanos, sino el hablar mucho. El peligro de esto se halla cuando tratamos de decir oraciones en vez de orarlas. Usando vanas repeticiones, hermanos, también lo dice este pasaje, es la forma en que los inconversos oran a sus dioses, ¿sí? Los católicos, cuando van y rezan, así le rezan a sus ídolos, a sus santos, de manera repetitiva, por lo que los cristianos no debemos hacer lo mismo con el Dios vivo y verdadero. El mero trabajo de labios en la oración, por muy bien trabajado que esté, si no es más que eso, trabajo de labios, es trabajo perdido y trabajo sin fruto. Hermanos, no debemos excusarnos en la idea de que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. También lo menciona esta parte del pasaje. Nosotros no podemos pensar, bueno, Él conoce mi necesidad antes de que yo se la pide, entonces por ese motivo no tengo que orar. No, Dios mismo nos manda que oremos en todo tiempo, que le expongamos, hermanos, nuestro caso, que le abramos nuestro corazón y dejemos en sus manos la solución del problema que nos agobia. Sería algo absurdo, hermanos, pensar que no es necesario orar porque Dios ya conoce mi petición. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón, oremos a Él de manera correcta para que Él responda a nuestras oraciones. No oramos para que Dios se entere de lo que nosotros necesitamos, sino para percatarnos nosotros mismos de nuestra necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y de Él lo esperamos todo. Hermanos, el Dios a quien nosotros oramos es nuestro Padre. Los hijos no pronuncian largos discursos ante sus padres cuando se dirigen a Él. Bueno, yo recuerdo cuando Pablo viene hacia mí y me habla y me pide algo, él, se acerca y con toda la confianza viene y me pide, sin exagerar en sus palabras. Claro, yo no me refiero también a que tenemos que venir delante de Dios de una manera irrespetuosa, como muchas personas lo hacen. No, venimos delante del Dios Todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios autor de nuestra salvación. Tiene que ser con todo respeto, con toda devoción, pero no es necesario, hermanos, hacer uso de tanta palabrería, así como lo hacen los pequeñitos hacia los padres cuando se dirigen a nosotros. No necesitamos decir muchas palabras cuando el espíritu de adopción que está en nosotros nos ha enseñado a decir Abba, Padre. Hermanos, es un Padre que conoce nuestro caso. Él conoce nuestra necesidad mucho mejor que nosotros. Con frecuencia, Él responde antes que le llamemos. Dice la palabra, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Y hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. No es menester que nos alarguemos al presentarle nuestro caso al Señor. Él lo conoce mejor que nosotros, pero quiere oírlo de nuestros propios labios. Las intercesiones más poderosas, hermanos, son aquellas que se hacen con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un libro que el hermano Juan Calvino escribió, y hay un fragmento de este libro que habla respecto a la oración que yo quiero compartirles. Y con esto quiero ir cerrando la predicación de hoy. Dice el hermano
Juan Calvino. Nos dirá alguno, es que no sabe Dios muy bien, sin necesidad de que nadie se lo diga, las necesidades que nos acosan y lo que nos es necesario. Por ello, podría parecer en cierta manera superfluo solicitarlo con nuestras oraciones, como si Él hiciese que nos oye o que permanece dormido hasta que se lo recordamos con nuestro clamor. Los que así razonan no consideran el fin por el que el Señor ha ordenado la oración. El que quiere conservar su derecho, quiere que se le dé lo que es suyo, es decir, que los hombres comprendan, confiesen y manifiesten en sus oraciones que todo cuanto desean y ven que les sirve de provecho, les viene de Dios. Sin embargo, todo el provecho de este sacrificio con el que es honrado revierte sobre nosotros. Por eso los santos patriarcas, cuanto más atrevidamente se gloriaban de los beneficios que Dios a ellos y a los demás les había concedido, tanto más vivamente, se animaban a orar. En confirmación de esto, basta alegar el solo ejemplo de Elías, el cual, seguro del consejo de Dios, después de haber prometido sin temeridad al rey Acab que llovería, no por eso deja de orar con gran insistencia y envía a su criado 7 veces a mirar si asomaba la lluvia. Esto lo encontramos en primer libro de Reyes 18, del 41 al 43. No que dudase de la promesa, se refiere Elías, que por mandato de Dios había hecho, sino porque sabía que su deber era proponer su petición a Dios, a fin de que su fe no se adormeciese y decayera. Hermanos, pues yo quiero darle muchas gracias a Dios, porque en estos últimos tiempos el Señor nos ha mantenido unidos en oración. Tan solo el día de ayer fue una gran experiencia para todos nosotros el permanecer unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo clamor, practicando el ayuno y la oración. Recordamos cuál es el objetivo del ladrón, del diablo. Él dice su palabra que viene a hurtar, él viene a matar, él viene a destruir. Pero dice Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos los planes que tenga el maligno vienen abajo a través de la obra de Cristo. A lo mejor el enemigo pensaba que este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad, este tiempo de separación física vendría a afectar al menos a nuestra iglesia, vendría a traer a decaer a muchos hermanos, al desánimo a muchos hermanos, pero yo puedo estar seguro que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sostenidos. Hermanos, muchos de nosotros practicamos más la lectura, practicamos más la oración, estamos en intercesión los unos por los otros, y esto no es más que obra de Dios a través de su Espíritu. Entonces, hermanos, la obra del Señor se cumple, y yo quiero hacer público mi agradecimiento al Señor y decirle: Señor, cuántas gracias, porque yo puedo ver la obra en Iglesia Bíblica Maranata, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor nos ha ayudado, porque el Señor nos ha hecho crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, tenemos que seguir redoblando esfuerzos y pues todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirles, estoy seguro que es de bendición, que es de edificación, y este tema de la oración, que no lo hemos concluido hoy, si Dios lo permite lo concluiremos la próxima semana estudiando la oración del Padre Nuestro, será de bendición, y eso nos ayudará a podernos dirigir de manera correcta a nuestro Dios en oración. Termino leyendo Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Mis amados hermanos de Iglesia Bíblica Maranata, que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta semana, teniendo la conciencia en nuestros corazones de que el Señor Jesús viene por su iglesia. Recuérdenlo, hermanos, Maranata, Cristo viene.
Gracias a nuestro Dios, hermanos, hemos escuchado su palabra, hemos podido entonar alabanzas, hemos estado gozándonos delante de Él. Gracias por su amor y su misericordia. Vamos a tener una lectura en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Buscamos en nuestras Biblias, Romanos 12. Le damos lectura, la palabra de nuestro Dios nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, porque nos hemos podido alimentar de tu palabra, hemos podido entonar alabanzas delante de ti. Te pido, Señor, que guardes nuestras vidas, que guardes nuestros corazones. Damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad, pero que tú has guardado hasta este momento. Te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo, Padre, si es tu voluntad. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque solo tú eres nuestro Dios y porque fuera de ti, Señor, no tenemos a nadie más. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor,
que hemos podido estar cada uno, Señor, en sus casas, pero con el mismo espíritu, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás en nosotros, porque tú nos guías y nos diriges, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.